Capítulo 31. Pero aquella traición era doble, porque él quería traicionar al rey su señor, y después era su propósito y determinación traicionar a Gadifer y a todos sus hombres por consejo de su sobrino Alfonso, el cual vivía continuamente entre nosotros y sabía que éramos tan poca gente, que le parecía no ser mucho trabajo el destruirnos, porque no quedábamos en vida más que muy pocos hombres de defensa. Ahora oiréis lo que aconteció. Cuando Asche vio llegar la hora para hacer prender al rey, envió decir a Gadifer que viniese y que el rey estaba en una de sus casas en un poblado cerca de Arrecife y tenía consigo 50 de sus hombres. Entonces partió Gadifer enseguida con sus compañeros consigo, que fue en víspera de Santa Catalina 1402, y marchó toda la noche y llegó sobre ellos antes del amanecer, cuando todos ellos estaban en una casa y tenían consejo contra nosotros. Entonces trató de caer sobre ellos, pero defendieron la entrada de la casa e hicieron gran resfestencia e hirieron a varios de los nuestros. Y salieron 5 de los que habían estado en la muerte de nuestros compañeros, de los cuales 4 fueron malamente heridos, 1 por una espada por en medio del cuerpo y los otros 2 por flechas. Entonces entraron nuestros hombres sobre ellos a fuerza y los prendieron, pero como Gadifer no los halló culpables de la muerte de sus hombres, los libertó por suplicárselo el dicho Asche, y guardó al rey y a otro llamado Albi, a los cuales hizo encadenar por el cuello y los llevó directamente al lugar donde sus hombres habían sido muertos y los encontró donde los habían cubierto de tierra, y con mucha ira cogió al dicho Albi y quiso mandarle cortasen la cabeza, pero el rey le dijo que en verdad él no había intervenido en la muerte de sus hombres y que si hallaba que él hubiese nunca consentido o que fuese culpable, él respondería con su cabeza. Entonces dijo Gadifer que lo mirase bien y que era con su peligro, porque bien se informaría de todo, y además le prometió el rey que le entregaría a todos cuantos habían intervenido en la matanza de sus hombres. Y después se fueron todos juntos al castillo de Rubicón y allí fue puesto al rey en 2 pares de grillos. Algunos días más tarde se libertó Albi por falta de los grillos que eran demasiado anchos. Cuando lo vio Gadifer, mandó encadenar al rey y le hizo quitar un par de grillos que le dañaban mucho. Capítulo 32. Y algunos días más tarde vino Asche al castillo de Rubicón, hablaron que sería rey, con la condición que se haría bautizar él con todos los de su facción, y cuando el rey lo vio venir, lo miró con mucho despecho, diciendo, Fore Tronquenay, es decir, traidor malvado. Así se partió Asche de Gadifer y se vistió como rey. Y a los pocos días le envió Gadifer algunos hombres para buscar cebada, porque no nos quedaba sino poco pan. Entonces reunieron gran cantidad de cebada y la pusieron en un viejo castillo que Lancelote Maloisel había hecho hacer mucho tiempo atrás, según dicen, y de allí se fueron y se pusieron a caminar 7 compañeros para venir a Rubicón a buscar gentes que llevasen la cebada. Y cuando estaban caminando, el dicho Asche, que recientemente se había hecho rey, les salió al paso con ademanes de amistad, y estuvieron mucho tiempo en su compañía. Pero Geart le Courtois y la compañía empezaron a recelar un poco y estaban todos juntos y no querían que ellos se les reuniesen, menos Guillaume d'Andernac, que caminaba con ellos y no sospechaba de nada. Después de caminar un rato, cuando les pareció el momento, se echaron sobre el dicho Guillaume y lo echaron al suelo y le hicieron 13 heridas y estaban por rematarlo. Pero el dicho Juan y los compañeros oyeron el ruido y se volvieron vigorosamente contra ellos y lo salvaron con mucho trabajo y lo llevaron al castillo de Rubicón. Capítulo 33. Y precisamente aquel día, de noche, el primer rey se escapó de la cárcel de Rubicón, llevándose los grillos y la cadena con que estaba atado. Y desde que llegó a su casa, mandó prender al dicho Asche, que se había hecho rey y lo había traicionado, y lo hizo matar a pedradas y después lo mandó quemar. Al día siguiente se enteraron los compañeros que habían quedado en el castillo viejo, cómo el nuevo rey había asaltado a Juan le Courtois y a d'Andernac y a los compañeros. Entonces prendieron a un canario que ellos tenían y le cortaron la cabeza sobre una alta montaña y la colocaron en un palo muy alto, para que todos la pudiesen ver. Y de allí en adelante empezó la guerra contra los habitantes del país. Se prendieron gran cantidad de sus hombres y mujeres y niños, y los demás están en tal condición, que se van escondiendo por las cuevas y ninguno se atreve a dar la cara. Y están siempre fuera, la mayor parte de ellos, y los demás se quedan en casa, para guardar el castillo y los prisioneros, y se esfuerzan en cuanto pueden para prender hombres, hasta que venga Bettencourt, quien en breve enviará refuerzos, como en breve entenderéis. Bertín les ha hecho mucho mal y daño y fue causa de muchas muertes violentas. Capítulo 34.
La intención de Gadifer es tal que, si no encuentran otro remedio, maten a todos los hombres de defensa del país y guarden a las mujeres y a los niños y los hagan bautizar y que vivan como ellos hasta que Dios les ayude de otra manera. Y en la presente Pascua de Pentecostés hubo entre hombres y mujeres y niños más de 80 bautizados, y que Dios les confirme por su gracia en su fe, de tal manera que sea buen ejemplo en todos los países de aquí. No cabe duda que si Bettencourt puede venir y si obtiene un poco de ayuda de algún príncipe, se conquistarían no solo las islas de Canaria, se conquistarían tierras mucho más extensas, de las cuales se hace muy poca mención, y de las mejores que haya en el mundo y bien pobladas con gente infiel y de diferentes leyes y de diferentes idiomas. Si el dicho Gadifer hubiese querido, con sus compañeros, tomar prisioneros a rescate, bien hubieran recuperado los gastos que habían hecho en este viaje. Pero ahora no lo permita Dios, porque la mayor parte se dejan bautizar, y no permita Dios que la necesidad les obligue a la solución de venderlos, pero tienen extrañeza de que Bettencourt no envíe alguna noticia o que no llegue ninguna nave de España o de otra parte, las cuales han solido visitar con frecuencia estos parajes porque tienen mucha necesidad de refrescos y de auxilio. Que Dios por su gracia quiera remediarlo. Capítulo 35. En pocas horas obra Dios. Las cosas cambian rápidamente cuando Dios quiere, porque Él ve y conoce los pensamientos y los corazones y nunca olvida a los que tienen en Él firme esperanza, y a esta hora tienen ya auxilio. Llegó una barcaza al puerto de la isla Graciosa que les envió Bettencourt, de lo cual fueron todos contentos y recibieron refrescos y víveres. Había en la barcaza más de 80 hombres, de los cuales había más de listos para entrar en batalla, porque el rey de Castilla los había dado a Bettencourt. Y también había varias artillerías y muchos víveres. Y como lo dije antes, el señor de Bettencourt escribió al señor Gadifer de la Salle una carta en que le escribía varias cosas, y entre ellas le escribía que había prestado homenaje al rey de Castilla de las islas de Canaria, de la cual cosa no estaba muy contento y no mostraba el buen semblante que solía tener. Los hidalgos y los compañeros se admiraban, porque les parecía que debía estar más contento y que no había otra razón, pero nadie podía saber qué era aquello. La noticia corría por todas partes que Bettencourt había hecho homenaje al rey de Castilla de las Islas Canarias, pero jamás hubieran pensado que fuese por aquella causa, si el dicho Gadifer no lo hubiera revelado a nadie, pero se apaciguó y disimuló su disgusto en cuanto pudo. El maestre de la nave y barcaza les dijo exactamente qué había sido de los traidores que habían hecho tanto daño, cuyos nombres están enumerados más arriba, en los cuales Dios ha mostrado su voluntad tomando venganza en ellos del mal que les hicieron, porque los unos se ahogaron en berbería y los otros están en su país con vergüenza y deshonra. Y ocurrió un gran milagro, porque uno de los botes de la nave de Gadifer que habían llevado los gascones que estaban allí, en el mes de octubre, en el cual se habían ahogado y habían perecido en la costa de Berbería, ha vuelto intacto e íntegro, desde más de 500 leguas de aquí, allí donde se ahogaron. Y llegó al puerto de la isla Graciosa el mes de agosto de 1403, en el mismo lugar donde lo habían cogido cuando el traidor Bertín los hubo traicionado y los hizo echar fuera de la nave en que estaban y poner en tierra, y esto lo tenían ellos por un muy grande acontecimiento, porque fue para ellos de mucho consuelo. Ahora es recibida la barcaza con sus hombres, víveres, y les hizo el dicho Gadifer el mejor recibimiento que pudo, entiéndase que no fue muy contento. Les preguntó noticias de Castilla y el maestre de la nave le contestó que no sabía ninguna noticia, sino que el rey recibe muy afectuosamente a Bettencourt y llegará aquí en breve, luego que haya hecho conducir a la señora de Bettencourt a Normandía. Y pienso que a estas horas habrá llegado ya a Normandía. Hace tiempo ya que salió del país, y desde entonces se daba mucha prisa en enviarla, con objeto de regresar aquí, porque le molesta mucho el no encontrarse aquí, y seguramente llegará en breve. No hay que dejar de hacer lo mejor que se pueda, antes de que venga. Entonces contestó Gadifer: vaya, así lo haremos. No se dejará de trabajar, por no estar él, ni más ni menos de lo que se ha hecho. Capítulo 36. Y después de haber llegado la barcaza de Bettencourt al puerto de Rubicón y de haber ellos recogido todos los víveres que estaban en ella, vino y harina y otras cosas, el señor Gadifer se fue y salió al mar en la barcaza con la mayor parte de la compañía para ir a visitar las demás islas por Bettencourt y para la conquista que, Dios mediante, se conducirá a buen fin.
También el maestre de la barcaza y los compañeros tenían mucho deseo de ganancias, para llevarse cosas de estas partes para negociarlas en Castilla, porque pueden llevarse varias clases de mercancías como cuero, grasas, horchilla, que es muy cara y sirve para teñir, dátiles, sangre de drago y varias otras cosas que se hallan en el país, porque las dichas islas estaban y son en protección y señorío de Bethencourt y se había pregonado de parte del rey de Castilla que nadie entre en ellas sin su licencia porque así se lo había pedido el rey. El cual Gadifer cuando vino a las islas no sabía nada de lo que eran. Y llegaron a la isla de Albania y bajó el dicho Gadifer con Remonet de Leledan, Janekin d'Auberbach, Pierre de Rieus, Ahmed de Barech y otros de la compañía y de la nave y de los prisioneros que tenían y 2 canarios para guiarlos. Capítulo 37. Cuando Gadifer hubo pasado con la barcaza a la isla de Albania, a los pocos días se fue él con Remonet de Levedan y los compañeros de la barcaza hasta un total de hombres para ir al río de Palmas, a ver si encontraban a alguno de sus enemigos. Y llegaron a su proximidad de noche y hallaron una fuente, donde descansaron un poco. Después empezaron a subir por una alta montaña, de donde se puede ver bien gran parte de la región. Y al llegar a la mitad de la subida, los españoles no quisieron avanzar más, y regresaron, ballesteros en su mayor parte. Y cuando Gadifer vio aquello, no fue contento y siguió su camino, con 12 hombres más, entre los cuales solo había 2 arqueros. Al llegar a la cumbre, tomó 6 compañeros para saber si había algún puerto. Después regresó subiendo por la orilla del río y halló a Remonet de Levedan y a los compañeros que le esperaban a la entrada de los palmerales. Allí es tan fuerte la entrada, que parece milagro y dura más que 2 o 3 lanzas de ancho. Y se vieron obligados a quitarse el calzado para pasar sobre las piedras de mármol y eran tan lisas y tan resbaladizas que solo se podían mantener a 4 pies, y aún así era preciso que los últimos sustentasen los pies a los otros que iban delante con el regatón de sus lanzas y después arrastraban a los últimos. Y al pasar al otro lado se halla un valle hermoso y unido y muy agradable, en que habrá unas palmeras que dan sombra al valle, con arroyos de agua que corren por en medio y están por grupos de 100 o 120 juntas, tan altas como mástiles de más de brazas de altura, tan verdes, tan enramadas y tan cargadas de dátiles que da gusto mirarlas. Y allí comieron en su hermosa sombra, sobre la hierba verde cerca de los arroyos que corrían, y allí descansaron un poco porque estaban muy cansados. Capítulo 38. Después volvieron a caminar y subieron por una gran cuesta, y ordenó a 3 compañeros que fuesen delante a cierta distancia. Y cuando aquellos 3 compañeros se apartaron un poco, encontraron a sus enemigos y los persiguieron y los ahuyentaron. Y Pedro el Canario les cogió una mujer y cogió a otras 2 en una cueva, una de las cuales tenía un niño al pecho, al que estranguló, piensan que por miedo a que gritase. Pero Gadifer y los demás no sabían nada de aquella acción, aunque bien suponían que en un país escabroso que veían a cierta distancia en el campo debía haber gentes. Entonces ordenó Gadifer a algunos de los pocos hombres que tenía que recorriesen todo aquel mal país, y se pusieron en orden, a gran distancia uno de otro, porque solo habían quedado atrás 11 personas. Capítulo 39. Ocurrió que los castellanos que se habían quedado con ellos cayeron en una compañía de gentes, en que había unas 50 personas, los cuales salieron al paso a los castellanos y los entretuvieron hasta que sus mujeres y sus niños se alejaron. Los demás compañeros, que estaban repartidos bastante lejos, acudieron a los gritos con la mayor prisa que pudieron, y el primero que llegó fue Remonet de Levedan solo, quien les atacó, pero ellos lo rodearon por todas partes. Y de no haber llegado Janekin d'Auberbach, que vino estrechamente a dar golpes entre ellos y abiertamente los obligó a abandonar el campo, Remonet estaba en peligro de muerte. También llegó Geoffroy d'Auzouville con un arco en la mano, que bien lo precisaban, y los ahuyentó completamente. Pero Gadifer, que estaba muy entrado en la región bravía, venía con toda prisa con otros 3 y se dirigió directamente a las montañas hacia donde ellos iban. E iba acercándoseles cuando la noche le sorprendió y llegó tan cerca de ellos que les habló, y con mucha dificultad se reencontraron entre ellos, tan grande era la obscuridad. Y por toda la noche regresaron a la barcaza y no pudieron tomar nada más que 4 mujeres. Y duró la caza desde vísperas muy entradas hasta la noche. Y quedaron tan cansados de ambas partes que no podían darse prisa. Y sin la obscuridad que sorprendió a Gadifer y a sus hombres, ninguno hubiera escapado. Y desde el principio los castellanos se retuvieron y no intervinieron en la caza. Y nunca después quiso Gadifer fiar de ellos durante todo el viaje, más o menos 3 meses, hasta tanto que Bethencourt volvió a las islas con otra compañía. Capítulo 40.
Entonces salieron de Herbania y llegaron a Gran Canaria a hora de prima. Entraron en un gran puerto que está entre Telde y Agüimes, y allí al puerto vinieron canarios alrededor de 500 y hablaron con ellos, y venían a la barcaza, todos juntos, después de haberles dado seguridades, y les traían higos y sangre de drago, que cambiaban a trueque de anzuelos de pesca y de viejas herramientas, de hierro, de cuchillitos. Y obtuvieron sangre de drago que valía a lo menos 200 doblas de oro, y todo cuanto les entregaron no valía más de 2 francos. Y después, cuando ellos se retiraban y el bote se acercaba a la tierra, lo embestía y duraba la escaramuza un buen rato. Cuando pasaba aquello, otra vez entraban en la mar y venían a la barcaza, como antes, y traían sus cosas. Y esto duró 2 días, que se entretuvieron allí. Y envió Gadifer a Pedro el Canario a hablar con el rey, que se hallaba a 5 leguas de allí, y como no volvió a la hora exacta en que debía volver, los españoles, que eran dueños de la barcaza, no quisieron esperar más, sino que alzaron la vela y se fueron a 4 leguas de allí, y pensaban tomar agua, pero los canarios no les permitieron bajar a tierra. Y sin duda ellos se opondrán a cualquiera que entre con poca gente, porque son mucha cantidad de hidalgos según su estado y su manera. Y hemos encontrado el testamento de los frailes cristianos que mataron hace años, que eran personas, y por esta causa los mataron, según dicen los canarios, porque habían enviado cartas a tierra de cristianos contra ellos, los cuales habían permanecido allí 7 años, que cada día les predicaban los artículos de la fe. El cual testamento dice así: que nadie se fíe de ellos, por más que parezcan amigos, porque son traidores por naturaleza, y dicen que hay entre ellos 6000 hidalgos. Tal es el propósito de Gadifer, si puede obtener arqueros y 100 hombres, entrar en el país y fortificarse y permanecer hasta tanto que, con ayuda de Dios, haya puesto todo el país en nuestro poder y en la fe de nuestro Señor Jesucristo.